Había una vez un elefante y 5 hombres. Sí, unos hombres que eran los dueños del elefante. Pues esa historia proviene de la India y se dice de otra manera. Hay historias escritas sobre eso. Y cada persona tiene su propia versión. Esta versión se basa en el dibujo que encontré en el internet. Los dueños del elefante decidieron hacer un experimento. Entonces trajeron al elefante dormido delante de 5 hombres con sus ojos vendados y dijeron, toca lo que tiene enfrente de ustedes, y empiezan a tocar. Y el primero que está detrás del elefante dice, es una soga vieja, porque estaba tocando la colita del elefante. Y no solo es una soga vieja, pero olorosa, y dejó de tocar. El siguiente dice, no, me parece que es un muro, porque él estaba tocando, no sé cómo subió allá. Ese escalera es como raro, ¿no? Pero lo subieron ahí, y él estaba tocando el lado del elefante, dice, es un muro. Deben ser hombres de la ciudad, porque si uno usa el olfato, el oído, se da cuenta de dónde está y un poco más del ambiente para adivinar qué es, pero de pronto nunca habían visto un elefante. Dice me parece que es un muro. El siguiente dice que también está subido con una escalera y está tocando la oreja. Y él dice, me parece que es una cortina. El siguiente dice, no, y él está tocando el trompa, muy bien. Y dice, no es una soga, es una culebra. De pronto como una boa, algo así, algo grueso, y está moviendo. Y no, eso tiene que ser una culebra. ¿Cuál de los 5 tiene razón? Sí, falta uno. Ajá. Ese que está tocando ya la pata del elefante, él dice, no, eso me parece como el tronco de un árbol. Tiene que ser un árbol. O era una parte de un árbol. ¿Cuál de los 5 tiene razón? Ninguno. Todos están viendo algún aspecto del elefante, pero ninguno supo que realmente lo que era. Porque tenían los ojos vendados y estaban mirando al elefante desde una perspectiva, desde un punto de ver diferente el uno del otro, tocando una parte distinta. Quisiera comunicar esta mañana que la Biblia presenta un punto de vista, lo que llamamos una cosmovisión. Y esta cosmovisión bíblica presenta la realidad de las cosas, mientras las otras cosmovisiones del mundo presentan alguna ficción, o por decirlo, una mentira, una falsedad, como esos hombres que estaban tocando y dijeron, me parece que es eso y lo otro, cuando realmente no era una culebra, era un elefante. ¿Sí? Ficción o realidad. ¿Cuál es lo que presenta la Biblia? Quiero comunicar hoy que la Biblia nos presenta la realidad de las cosas, como son. ¿Qué es cosmovisión? Es una palabra grande. Si uno busca en el internet esa palabra, encuentras diferentes definiciones. Yo quiero definirlo de la siguiente forma sencilla. Es la óptica que una cultura, filosofía o religión usa para ver las cosas. Óptica. Y ahí tienes un par de gafas. Yo tengo aquí un par de gafas de sol.
Aquí no estoy diciendo que no se debe usar gafas de sol. Para que sepan, realmente esas cosas nos protegen los ojos. Si yo estoy manejando el carro y me meto esas gafas de sol sobre mis otros, porque a veces hago eso porque me toca manejar con esas. Si hago eso, ¿cómo ya percibo la realidad? Es diferente, ¿cierto? Es más oscuro. De una, ya las cosas se ven más oscuras. Ahora los veo ¿cómo? Más claras. ¿Cuál de los dos? Y aquí tengo unas gafas transparentes que me parece como de Gandhi, de John Lennon. Son transparentes, no hay ningún color. ¿Cuál de los dos me presenta el mundo tal como es? Transparentes. También, cosmovisión es una manera de interpretar al mundo, el mundo. Es una interpretación, no es como es el mundo necesariamente, pero es una interpretación de ese mundo. Como los hombres tocando el elefante, estaban interpretando lo que estaban tocando. Pero les faltaba algo, ¿no? Les faltaba quitar la venda para ver el elefante y ver la realidad de la cosa. Podían haber estado convencidos de lo que decían tocando. ¿Sí? Y comunican lo que creen. Pero estaban ¿qué? Equivocados. Es como se percibe la realidad. Percepción de la realidad no es necesariamente la realidad. Es una percepción de ella, pero no necesariamente es. Ahora la Biblia es una cosmovisión también, pero esta cosmovisión nos da cómo es la realidad de las cosas. Aquí tenemos la realidad contra la ficción y puse un dibujo aquí de un libro por Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo, y tenemos la Biblia ahí también. La Biblia presenta la realidad, mientras otras cosmovisiones, como lo que Stephen Hawking cree, presenta una versión alterada, ficción, que no es como realmente son las cosas. Y si estoy manejando, yo necesito estos, especialmente a las 5:30 de la tarde, por ahí, entre 5:30 y las 6, cuando el sol está bajando, y ahí uno necesita esos para cambiar la realidad, para poder manejar. Pero estos cambian la realidad. Las otras cosmovisiones del mundo están alterando, cambiando la realidad. Otra palabra grande, es metanarrativa. Meta significa en ese contexto grande, una narrativa grande, una historia grande. ¿Qué es una metanarrativa? Es similar a lo que dijimos sobre cosmovisión, es la historia grande que una cultura, filosofía o religión usa para explicar las cosas. Es una manera de interpretar el mundo y es como se percibe la realidad. La Biblia nos presenta como Dios no percibe realmente, como realmente la realidad es, de acuerdo a Dios. Para conocer la cosmovisión de una gente, y hablo como misionero aquí, o como evangelista, para evangelizar, para poder conocer la cosmovisión de una persona, toca descubrir su meta narrativa. ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que tiene en su cabeza? ¿Cuál versión de la verdad, versión,
que no es verdad, entonces ya es ficción. ¿Qué ficción, qué historia tiene en su cabeza? ¿Cuáles respuestas tiene? Porque la gente andando por ahí no son páginas en blanco. Ya tienen ideas, tienen conceptos de las cosas, de cómo son. Toca descubrir su metanarrativa o su explicación de cómo las cosas llegaron a existir y su punto de vista de los porqués. ¿Cuál es su punto de vista de por qué el mundo está como es? De cómo llegó el mundo a existir. De por qué esto y por qué lo otro. ¿Cuál es su versión? ¿Cuál es su historia? Su metanarrativa. Una metanarrativa es una historia grande que se conecta. ¿La Biblia se conecta de esa manera? La metanarrativa, en mayúscula, es la Biblia. La metanarrativa, la verdadera, es la Biblia. Es una historia que nos presenta el porqué y del cómo de las cosas. Es una historia bien larga que va desde Génesis hasta Apocalipsis explicándonos cómo y por qué son las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Hay huecos en la historia? Dios nos comunicó exactamente lo que Él quiere que sepamos, pero hay algunas cosas que no están ahí explicadas. Y podemos usar la mente, la lógica, la ciencia, bíblicamente usando la ciencia para rellenar ciertos vacíos. Y otras cosas tenemos que tomarlas por fe. Pero la Biblia es la metanarrativa realmente más completa que existe. Es una historia muy larga, muy grande. Y realmente no hay otra tan larga y tan grande, tan completa como esa, que nos presenta la realidad de las cosas. El otro problema de las otras metanarrativas son los huecos. Hay vacíos, hay baches, hay cosas que no explican. Como por ejemplo, hoy día los científicos seculares, y digo seculares para decir, hay científicos cristianos y hay los que no creen en Dios. Los científicos seculares dicen que existe la cosa de la evolución, que el hombre vino de un mono. Pero hay eslabones perdidos en la evolución. Han encontrado ciertos huesos. Y dicen que esos huesos fueron de un eslabón perdido. Algo entre lo que es el hombre hoy día y el mono. Algo que no es tan inteligente como el hombre hoy día, pero más inteligente que el mono. ¿Sí? Algo entre el uno y el otro, un eslabón perdido. Y dicen que han encontrado esos eslabones perdidos. Pero es difícil, usando solo huesos, opinar sobre la inteligencia del animal. ¿Sí? Porque solo son unos huesos. Es más, el chimpancé tiene una cabeza más similar a nosotros que la gorila, que tiene una cabeza más larga. Y el chimpancé, que tiene una cabeza más pequeña. Uno podría decir que es más inteligente que la gorila, pero no necesariamente. En ciertas cosas podría ser más inteligente, en otras cosas no. Bien, entonces, la evolución nos presenta una historia de cómo llegaron a ser las cosas y cómo son y por qué son como son hoy día. Pero hay muchos huecos. Por ejemplo, si por acaso encontraron algunos huesos de un mono por ahí y dice ese es el eslabón perdido, ¿qué tal de los otros eslabones perdidos por ejemplo, el león? ¿Cómo es que el león llegó a ser el león? Debe haber un ancestro antes de él
pero no tenemos sus huesos. Y el oso, ¿dónde está ese ancestro del oso? Entonces, tienen que no solo encontrar un eslabón perdido, sino muchos eslabones perdidos de todos los animales que existen en toda la creación, para realmente mostrar que la evolución realmente es. Y debe haber muchos de esos huesos por ahí. Pero hasta ahora no encuentran esos eslabones perdidos, simplemente están teorizando de base de una teoría. Están diciendo que tuvo que haber sido así, el ancestro de ese animal, y así. Entonces, inventan muchas cosas. Es un invento, y un invento es, al fin y al cabo, ficción y mentira. ¿Sí? Y luego encuentran algo y dicen, no fue así, sino más bien así. Mientras tenemos una Biblia que fue escrito y no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Otras cosmovisiones también tienen sus huecos, sus baches, sus vacíos, porque no nos presentan una historia completa. Otras cosmovisiones, el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo presenta el mundo con lentes rosadas. Esas son oscuras, pero nos presenta el mundo con lentes rosadas, que el mundo es bonito, todo es, y el hombre es fuerte y la mujer es bella, y que entonces el hombre es bueno, y el amor puede sobre todas las cosas, el romanticismo. Y entonces, ¿dónde vemos el romanticismo hoy día? En televisión, en las novelas, se ve eso. ¿Cuántos de ustedes han visto películas donde un hombre y una mujer, entonces, ¿cómo se llama ese canal de televisión? Hallmark. Una película romántica de Hallmark. ¿Lo han visto? Si han visto uno, han visto a todos. Todas las películas son iguales de Hallmark. Romanticismos también vienen de Disney y de Hollywood, porque Disney presenta las historias, los cuentos de hadas, en una forma más romántica que el original. Hay que creer en sí mismo, hay que confiar en su conciencia. El romanticismo. Eso es una cosmovisión, es una forma de ver la realidad, pero realmente está cambiando la realidad a una cosa más distinta. El humanismo secular, con la evolución y el ateísmo. Ateísmo, no creen en la existencia de Dios, dicen que Dios no existe. Eso es una forma de ver al mundo. Tienen su historia. Y el romanticismo y el humanismo secular a veces se unen para decir el hombre es bueno. A pesar de que el evolucionista dice el hombre es un animal. ¿Cómo puede ser bueno si es un animal? No tiene, todo es relativo, la conciencia no vale. Pero a veces se une en la mente de la gente formando una mezcla de ideas. Porque por ahí tenemos tanto el romanticismo como el humanismo secular en nuestro ambiente. Y entonces las ideas empiezan a mezclarse y meterse en la cabeza como si fuera una sola historia, pero realmente vienen de diferentes historias. El catolicismo romano. ¿Cómo presenta Dios el católico? ¿Ok? Tiene mucho en común con nosotros, ¿cierto? Tiene muchas cosas en común.
Pero ¿cuál es la diferencia entre el evangélico y el católico en cuanto a Dios y el hombre? El cristianismo se basa en la palabra de Dios. Muy bien. El catolicismo se basa en las tradiciones que los hombres apoyan. Muy bien. Y esas tradiciones enseñan que el hombre puede solo, que Cristo hizo su parte y tú tienes que hacer tu parte. Entonces, ¿qué pasa con la gracia de Dios? ¿Cómo lo definen entonces? Los católicos definen la gracia de Dios como Dios hizo su parte y tú tienes que hacer la tuya. Que la gracia de Dios no era suficiente para salvar. ¿Sí? El hombre tiene que hacer su parte. Eso lo llamamos nosotros buenas obras. El hombre tiene que hacer buenas cosas para ganar el favor de Dios. Ese es el catolicismo. Les cuento que no es solo el catolicismo. Hay muchas cosmovisiones con la misma idea. Muchas religiones con la misma idea básica. Es más, realmente todas las religiones tienen ese concepto básico, menos el cristianismo, lo que encontramos en la Biblia. El carismatismo, el movimiento carismático presenta ciertas cosas. Tenemos cosas en común con los carismáticos, pero ellos empujan siempre el emocionalismo, que hay que seguir a Dios con sus emociones. Entonces, está bien adorar a Dios, no es problema. Con tus emociones, sí, claro, el hombre tiene emociones, Dios nos dio emociones, pero ¿la emoción es más importante que usar el cerebro? No. Tenemos que fundar nuestra fe en esto y no en cómo me siento. Porque si se basa en cómo me siento, mañana no voy a sentir muy bien. ¿Y qué pasa dentro del carismatismo? Si uno no se siente bien y no quiere ir a la iglesia, ya perdió su salvación. Ya está mal, ya está. Tiene que obrar, tiene que servir para sentir bien, para poder agradar a Dios. ¿A quién realmente quiere agradar? A sí mismo, a su propia conciencia. Tiene que obrar y hacer para sentir bien, para creer que si yo me siento bien, Dios siente bien conmigo. Puras emociones, de base de emoción. ¿Sí? Eso es colorar la verdad de otra manera. Necesitamos volver a la realidad y ver las cosas como Dios lo ve. La nueva era. ¿Qué es la nueva era? Realmente la nueva era es la vieja que era. Eso ha estado por ahí por muchos años. Los reencauchados. Por ejemplo, en Internet se pueden encontrar cosas de la nueva era de los indígenas de los Estados Unidos, de los Sioux, que tienes que encontrar tu guía animal. Y él te lleva y te guía para encontrar verdades espirituales. ¿Eso es nueva? No, los Sioux lo tenían ya por muchos años. Están ganando plata. Vendiendo esas mentiras por ahí, ¿sí? Bien, la nueva era es similar a la siguiente, o más adelante tenemos uno similar, el animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo es un concepto, una cosmovisión donde creen que existe un mundo espiritual. Y eso es cierto. Y que ese mundo espiritual está interactuando siempre con el mundo físico. Y que hay que manipular a esos espíritus y esos poderes de alguna manera para poder sobrevivir. Volviendo a los carismáticos, eso no es lo que tratan de hacer los carismáticos con Dios.
manipular a Dios para que Él haga lo que ellos quieren. Tienes que hacerme esto. Yo estoy ayunando. Yo una vez fui a una iglesia que estaban ayunando toda la noche y yo llegué ahí para predicar. Me dijeron, estuvimos ayunando. ¿Y dónde está la gente? Estuvimos ayunando, debe haber gente aquí. Tienen el concepto que si yo me sacrifico, Dios tiene que responder. Y no solo carismáticos hacen eso. A veces tú y yo pensamos similarmente. El animismo entonces tiene un concepto de que puede haber una roca que es solo una roca y otra roca que es realmente un espíritu. Y hay que cuidarse de esa roca. O puede haber un árbol que es solo un árbol y otro árbol que tiene un espíritu. Y hay que cuidar ese árbol y no. Hay que reverenciar ese árbol porque ese árbol podría beneficiarnos o podría hacernos daño. ¿Qué hacen los animistas con Dios? Puede existir un Dios para el animista, un Dios grande en el cielo, ahí poderoso. Pero eso no tiene mucho que ver con nosotros, porque esos poderes aquí, que están interactuando con nosotros, tenemos que temerles a ellos, porque ellos nos hacen daño o que nos hacen bien. Entonces tenemos que manipular a estos, y ese Dios, bueno, lejos. ¿Sí? Si es que tengan ese Dios, entonces ese Dios está lejos para ellos. El animismo y la nueva era realmente son muy similares, solo que la nueva era es un animismo glorificado. Pero tú prendes una vela y crees que esa vela tiene un poder. Animismo. Eso mismo. Colocas una mata en la esquina de tu tienda para tener la buena suerte. ¿Qué es eso? Eso es animismo. Muy bien. Entonces, todo eso unido, el romanticismo, el humanismo secular, el catolicismo, el carismatismo, la nueva era, el animismo, aquí en Colombia, aquí en América Latina, se mezcla para formar una cosmovisión. Todo eso se mezcla en la cabeza de las personas y tienen un poco de eso y un poco de eso y un poco del otro. Y han formado como una historia que realmente no coordina, porque son pedazos de unas diferentes historias. Se forma un sancocho de cosmovisión hoy día que se llama el postmodernismo. Eso es lo que tenemos, es un sancocho. El sancocho colombiano podría ser un poco diferente que el sancocho venezolano. ¿Por qué? Porque los venezolanos, por causa del marxismo ya por muchos años, han logrado apagar el catolicismo. Entonces ya el catolicismo no tiene el mismo poder allá en Venezuela que antes tenía. Entonces su sancocho es un poco distinto. Pero proviene de los mismos elementos para formar un sancocho allá también. ¿Sí? Sancocho es sancocho. Pero sabe diferente el sancocho de mi casa que la casa tuya. Bien. También otras cosmovisiones. Hay filosofías y políticas por ahí. Por ejemplo, el marxismo, el anarquismo, el socialismo, el capitalismo. Sí, capitalismo es uno de esos. Yo vengo de un país bastante capitalista. Y no es un orgullo decirlo, porque el capitalismo sin Dios sigue siendo una cosmovisión. ¿Sí? Pero yo propongo que el capitalismo está en la Biblia. Míralo bien y verás que realmente no vas a encontrar socialismo en la Biblia en los tiempos bíblicos. Vas a encontrar personas cambiando una cosa por otra. ¿Y cómo se llama eso? Capitalismo. De hecho, el país más grande del mundo que es comunista es el país más capitalista que hay, la China.
¿Por qué? Porque venden productos por todos lados, como muy buenos capitalistas. Y venden en un sentido, qué pena decirlo, pero basura a un buen precio, como buenos capitalistas. ¿Sí me entiendes? Son capitalistas y en el nombre del socialismo y del comunismo que tienen ahí en el país, son los capitalistas más grandes del mundo, realmente. Existencialismo. ¿Qué es eso? Porque yo existo y tengo mi situación, entonces de base de mi situación yo tengo que hacer lo que necesito hacer para sobrevivir y vivir y estar feliz. Entonces existo y algunos existencialistas decidieron, Dios tiene que existir porque Él es bueno para el hombre. Pero eso no es una razón bíblica. Dios es bueno para el hombre, sí. Pero el existencialista está viendo a Dios desde, yo soy realmente Dios y yo necesito ese Dios porque pues, es bueno para mí creer en Él, porque Él es moral, etc. Entonces decidieron creer en Él, aunque de pronto no exista. Existencialismo es un poco loco, es una cosa de esas locas por ahí, filosofías. Religiones y sectas, entre otras que ya hemos visto, hay los testigos de Jehová, los mormones, el Islam, los mesiánicos y adventistas, etc. Todo eso son cosmovisiones. Son formas, interpretaciones, formas de ver el mundo. También hay conceptos psicológicos y sociológicos. De hecho, yo propongo ciertos conceptos sociológicos porque me parece que pintan la realidad, que concuerda entonces con la Biblia. Si hay algo que pinta la realidad que concuerde con la Biblia, está bien creerlo. Y hay cosas en la sociología que yo acepto, porque me parece que pintan la realidad de las cosas. Por eso uso la palabra posmodernismo. Eso viene de los sociólogos. Los milenios. Uso esa palabra porque me parece que sí pinta una realidad de una generación. Bien. También hay versiones de animismo entre las comunidades indígenas. Cada comunidad tiene su propia versión de animismo. No existe una sola animismo en el mundo, sino cada grupo étnico tiene su propia versión, su propia forma de ver al mundo. Algunos tienen cosas en común. El animismo, todo eso tiene cosas en común. Tienen espíritus y poderes en que creen y temen esas cosas a morir. ¿Y por qué debemos ir y predicar el Evangelio a esas comunidades indígenas? Porque están viviendo en un temor tremendo hacia esos espíritus y necesitan salir de ese temor. Y cuando hay más que una metanarrativa, ¿qué pasa? En el mundo de hoy tenemos una mezcla de metanarrativas y eso se llama pluralismo. Una característica de muchas culturas modernas hoy día, pluralismo. Plural. Hace, ¿qué digo? 30 años, 40 años, algunos de ustedes podrían decirme si es cierto o no. Hace 40 años, ¿había tantas religiones aquí en Colombia? Tus hijos ya están creciendo con ideas de muchas diferentes partes y de mucha gente. Algo que no ocurría hace 40 años. Cuando ustedes crecieron, no tenían todas esas tentaciones de ¿qué debo creer? Y que ese amigo dice eso y ese amigo dice el otro y ¿qué debo creer yo? O mejor, no creo nada de eso porque tantas ideas por ahí. ¿Qué pasa cuando hay tantas metanarrativas o historias por allá?
Entonces la gente, los jóvenes de hoy día, terminan sin una sola respuesta. Ven la Biblia como otra de estas ahí, y que es solo otra cosmovisión, es otra idea por ahí, entonces no pueden hallar la respuesta de la vida, no encuentran la realidad, están tocando la cola del elefante solamente. Y luego tocan el otro lado y concluyen, no, es algo... Yo no sé qué bestia es esa. y forman una mezcla de cosas, pero realmente ya hay gente que ni tienen una sola meta narrativa, una historia. Más bien tiene una mezcla de cosas. Un sancocho. ¿So que tenemos hoy día? Que venga el sancocho. No, esa es otra. La existencia de Dios. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la Biblia primeramente sobre la existencia de Dios? Presenta a Dios como ya existente desde el primer versículo hasta el final, y siempre ha existido y siempre existirá. Y de la ficción, de las otras cosmovisiones, algunos creen Dios existe. Hay otros que no tanto, ¿sí? Y otros que dicen Dios murió, no existe. Pero la Biblia, ¿qué dice? La existencia de la creación exige un creador. Si hay una creación, y hay, ¿es real la creación que vemos? ¿O solo es una percepción? Estamos percibiendo la creación, pero no es real. Pues, si tú decides que es así, y entonces subes a un techo y te saltas y dices, no es real, no es real, el piso te dice que sí es real. Despiértate cuando... La existencia de la creación exige un creador. Si hay una creación, tiene que haber un creador de esa creación. Es interesante que la gente use la palabra creación y dicen que no creen en Dios. Eso es un poco. Entonces, en vez dicen la naturaleza. Digo, si existe la naturaleza, tiene que haber alguien que hizo esa naturaleza. Si existe un universo, tiene que haber alguien que lo hizo. Que el mundo sigue existiendo exige uno que lo mantiene también. Si hoy nos levantamos y existe, alguien tuvo que haber arreglado las cosas para mantenerlo existiendo tal cual siempre ha existido. Y nos levantamos viendo ayer el cielo azul y hoy un cielo moradito con amarillo y cosas, y uno dice, uy, ¿en qué mundo estoy? Nos levantamos disfrutando la gravedad un día y el siguiente día estamos flotando, y ¿qué va a pasar hoy? No puedo hallar el piso. A no ser que estás usando drogas, ¿sí? Hay algunos casos, ¿no? La existencia del diseño, existe un diseñador. Tengo unas cosas en el bolsillo. Esa es una roca que encontré en Melgar, al lado del río Sumapaz. Está muy suave, redondita. ¿Cómo llegó a ser así? Por el agua. Por causas naturales, esa roca llegó a ser como está. Y aquí tengo un dado. ¿Cuál de los dos fue hecho por el hombre? El dado. Y lo dijeron de una. ¿Cómo sabemos que eso fue hecho por el hombre
y eso no. Hay un diseño. Si tú encuentras esos dos tirados en un bosque, tú dices, oye, una roca bonita, naturaleza. Pero dices, ay, alguien perdió su dado. Alguien lo tiró ahí, no llegó ahí como la roca llegó ahí. Alguien tuvo que haberlo perdido o botado. Algún niño. Si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Alguien lo diseñó y fue el hombre. Les cuento que el universo es muy complicado. Demasiado complicado. Miren los programas evolucionistas y ellos te dirán, eso es complicadísimo. Sino que es tan complejo, ¿cómo podemos concluir que salió como la roca por la naturaleza, como por tirando un dado, por el azar? La existencia de moralidad exige un creador moral. ¿En el mundo existe moralidad? Sí. No es perfecto, pero hay ideales morales en cada hombre. Cada hombre, no importa quién sea, donde esté en el mundo. Si es hombre, tiene ideales morales. Eso nos dice que tuvo que haber un creador, diseñador del hombre para que tuviera esa moralidad en su corazón. Y nos dice otra cosa también, que el hombre fue hecho a la imagen de este creador. La existencia de lo pasajero exige el necesario. Eso es un poco más complicado de explicar. Pasajero. Mis gafas ya las tengo por 5 años y están ya bien rayados. Algún día tengo que botarlos y conseguir otras gafas, porque esos están tan rayados que ya están frustrándome. ¿Sí? Y cada vez que caen digo, ay no, puedes ver otro rayito ahí. Pero si fueran buenas, mis ojos no. Y eventualmente mis ojos ya dicen, esas gafas ya no me sirven. ¿Por qué? La creación va cambiando. En desmejoro. Estamos empeorando. Este edificio, después de pintar el piso tan bonito, algún día toca volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente pisotea ese piso. Aún, si dejamos eso quieto por muchos años, llegas aquí y dices, no tenemos que pintar porque las arañas nos hicieron, y el agua que llegó y la humedad. Todo va cambiando. Nada, ni mi Biblia, mi versión de la Biblia, esa Biblia no es como era cuando lo compré. Nada. Todo está envejeciendo, muy bien, cambiando. Tiene que haber alguien más viejo, que no cambia. Y si él no cambia, digamos que ese que no cambia es necesario. Y yo que cambio, yo no soy necesario. Yo muero y el mundo sigue igual. Dios muere y el mundo deja de existir. Él es necesario, yo no. Eso cambia todo. Esa es una cosmovisión bíblica que nos dice que Dios es el centro y no yo. ¿Sí? El universo. ¿Qué tal el mismo universo? La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios se introduce como el creador en el primer versículo, como el eterno creador.
Porque en el principio, al inicio del tiempo y al inicio de la creación, Dios hizo los cielos, plural, y la tierra, singular. La Biblia dice que Dios es el creador de una. Y en más lugares también en la Biblia lo dice. No solo en Génesis 1:1. Otros creadores, entre comillas, solo originaron la tierra. Por ejemplo, hay unos dioses o espíritus de indígenas que entonces hicieron la tierra. ¡Pum! Ahí está la tierra. Pero había otras cosas que existían antes de esa tierra. Y ese Dios hizo la tierra. Pero ¿quién hizo él? Nos deja con preguntas. ¿Sí? ¿Y de qué lo hizo? Y que otros vivían con él. Y entonces forma una historia que va para atrás y nunca realmente llegan a explicar por qué hay las cosas como son. No lo explican bien. Mientras la Biblia lo dice. Y nos dice con claridad. No hay un Dios que dice que hizo el universo fuera de Dios, el Dios de la Biblia. Ahora, el Dios del Corán, Alá, también. Pero esa es una versión distorsionada de nuestro Dios. ¿Sí? Tomaron la idea de nuestro Dios y lo distorsionaron. Y siguieron diciendo, ese es el Dios de los musulmanes, es el creador del universo. La ciencia secular no logra explicar el origen de la materia. Dicen que hubo una gran explosión al principio. ¿Al principio de qué? Yo no sé, porque tuvo que haber materia que estaba condensando esa materia hasta que llegó a una presión tan tremenda. Dicen que llegó a ser el tamaño de una pelota de baloncesto. Así de pequeño. Cuando había tanta presión que ¡pum! Pero ellos no explican. Y ahí va el universo. Pero no explican de dónde salió esa materia en primer lugar. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo llegó a existir esa materia que estaba condensando? Por favor, explíquemelo, porque yo quiero entender. Ni lo increíble que es la vida. La ciencia no puede explicar por qué la vida es tan increíble. Es tan increíble que la posibilidad de que la vida salga de la nada es una... los cálculos que hicieron es un número con muchísimos ceros. La posibilidad de que vida salga de la nada o de lo que no tiene vida. Es increíble la posibilidad. Cuando pasan accidentes, normalmente no son accidentes buenos. Yo no he visto la primera accidente buena. Normalmente son accidentes que llevan a lo malo. Pero la evolución está llena de accidentes buenos. El azar no logra explicar tampoco ni el origen del universo, como ya mencioné, ni de la vida. Como por el azar, por accidente, ocurrió que ya hay vida. Ni de la inteligencia humana. ¿Cómo se explica que el hombre es inteligente y que el animal más cercano a nosotros, la diferencia es grande? Porque no evolucionaron ellos o algunos de ellos para ser como nosotros. ¿Y cómo es que somos inteligentes? ¿Cómo llegamos a ser así de inteligentes? Deberíamos todavía estar ahí
buscando cómo hacer fuego. El diluvio. El diluvio realmente ocurrió. Miramos lo que dice la Biblia. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Dice que el agua cubrió los altos montes. Si las montañas quedaron cubiertas, ¿qué retuvo el agua para que no cubriera toda la tierra? Tuvo que haber cubierto toda la tierra si cubrió las altas montañas. Porque en aquel entonces y todavía hoy no existen campos de fuerza. No, eso no existe. Existen capas de sedimento en toda la tierra. ¿Ustedes saben de qué hablo? Cuando uno pasa por donde cortaron la montaña, así con dinamita, con tubos y pum, y eso explota y cae. Se ve rayas de tierra o roca de diferentes colores. Esas son las capas de sedimento y por causa de presión, los sedimentos se convirtió en roca. Entonces todo el mundo tiene esas capas de sedimento. ¿Cómo se formó? Por el diluvio. Se encuentran fósiles del mar en las montañas. Como si cayó un caracol en una roca impresa ahí, en una montaña. ¿Cómo llegó ahí? Por el diluvio. Muy bien. El sedimento que mezcló todo eso y todo eso encima de las montañas también. ¿Qué tal el carácter del hombre? ¿Cómo lo ven los hombres? Ustedes conocen el hombre hoja de lata de la historia de Doroteo, el mago de Oz. Ese hombre de lata no tenía corazón, pero tenía corazón. ¿Cómo vemos al hombre? ¿Cómo nosotros los hombres vemos a nosotros mismos? Hay algunos que dicen el hombre es bueno, que el hombre nace bueno y la sociedad lo daña, pero lo corrompe. ¿Y quién es la sociedad? Los hombres. O sea, tenemos que pensarlo bien, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? O el Hijo del Hombre para que pienses en él. El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. El hombre, ¿cómo lo ve Dios? De todos modos, nos ama. Ese no es el único versículo que nos habla del hombre y cómo Dios lo ve, lo que tenemos en la Biblia. La cosmovisión bíblica toca es mirarla desde el principio y pasar por toda la Biblia para entender cómo lo ve Dios. Si solo sacamos un pedazo, terminamos con una idea que se puede llevarnos a equivocarnos en nuestra forma de verlo. La Biblia pinta al hombre tal como es. Mire lo siguiente. Aún los héroes de la Biblia son humanos, pecadores, imperfectos. Mire lo que dice sobre el rey David. ¿Cómo lo pinta el hombre? El David de Da Vinci, o no sé cuál, Miguel Ángel, o todo bonito, musculoso, como si fuera un emperador romano. Pero ¿cómo lo pinta la Biblia? Pecador, pero hombre que amaba a Dios, que adoraba a Dios. ¿Y la muerte? La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo hombre muere igual como dice la Biblia. ¿Alguien conoce a un hombre que no ha muerto? Pues mire al lado y ahí hay uno.
Pero algún día, esa persona que está a tu lado, si Dios no vuelve antes, va a morir. Todo hombre muere. Yo no he visto a Matusalén, porque él murió. El hombre más viejo del mundo ya pasó y ya fue reemplazado por otro más joven. Ahí está él, ya murió ese. Era el hombre más viejo del mundo. Aun con todas las avances médicas, el hombre no escapa ni de envejecerse ni de morir. No se puede escapar de la muerte. Eso es la realidad de la vida. Para cualquiera por ahí, eso es la realidad. ¿Cómo se explica? Pues la Biblia nos dice que el hombre pecó y por eso muere. Y el resto de las cosmovisiones están diciendo, el hombre es bueno, pero entonces ¿por qué muere? Porque si el hombre es tan chévere y tan inteligente, ¿por qué no puede inventar una forma de dejar de morir? ¿Cómo es el hombre realmente? Tú y yo, aun si no fuéramos creyentes, pregunta a tu vecino que no es. Y él te dirá probablemente que el mundo está peor hoy que era cuando él estaba creciendo hace 20 años. Que el mundo es un desastre. Que, ese Trump nos metió en la tercera guerra mundial. Y miren todos los problemas del mundo y estamos graves. La realidad. La salvación. La Biblia dice, ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. La realidad de la Biblia pinta que el hombre necesita ayuda. Y no solo una ayudita. El hombre sin Dios no hay esperanza. Está sin esperanza. No puede salvarse a sí mismo. Porque su condición de pecador es una condición con Dios. Y es un problema relacional. El hombre rompió su relación con Dios. Y solo Dios puede arreglar eso. Y el hombre teniendo fe en ese Dios. El hombre no está evolucionándose, a lo mejor está empeorando. Aunque tiene sus momentos, ¿no? Pero ¿qué hay realmente en su corazón? Solo el Creador nos puede ayudar. Nuestro Creador. Gracias a Dios, Él decidió ayudarnos. Darnos ser el mediador de su creación. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia nos muestra sobre la salvación. De base la condición del hombre y de quién es Dios, tenemos una solución para el hombre. Cristo murió por nosotros pecadores. El crecimiento espiritual y la vida cristiana, ¿qué tal esa? No nacemos de nuevo ya adultos y listos. ¡Pum! Ya creo hoy y ya soy grande en el Señor. Eso no ocurre, no es así. Dios quiere llevarnos a la madurez, es parte de su plan. Él quiere llevarnos en un proceso, como padre con su hijo. No hay fórmulas mágicas, ni salud, ni prosperidad. Solo hay un constante aprendizaje de quién es Dios y cómo ser como Él. Eso es lo que Dios quiere. Que miremos cómo es Él y que nosotros tratemos de ser como Él. Y así crecer, madurar. Eso no es una fórmula mágica. Eso es lento pero seguro. No hay ninguna ¡puf! Y ya lo tienes. No se trata de meditación para conectarse a su ser interior.
¿Qué haces? Estoy tratando de conectarme con el ser interior. Si tienes un ser interior, tú necesitas ir al cura para sacar ese demonio. No, esa es otra cosmovisión también. Un chiste, perdón. No es que somos Dios y que solamente tenemos que vivir de acuerdo con esa realidad. Los mormones tratan de decirnos que somos Dios y que estamos evolucionando a ser un mejor Dios y que el cielo está lleno de los dioses. Dios sí comparte su gloria con nosotros, pero no como dioses, sino como sus hijos. La Biblia dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imitan las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando dice esa frase, cambiarles la manera de pensar, Dios quiere cambiarte la cosmovisión. Tú naciste de nuevo, pero se quedó cosas de cosmovisión antigua en ti que tienen que cambiar. Y Dios quiere trabajar en tu vida y mente para ayudarte a cambiar de pensar, de ver como Él lo ve la realidad y ayudarte a crecer en Él así. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire el mismo versículo de esta forma. Entreguen su cuerpo, dejen que Dios los transforme. Aprenderán a conocer. Es un proceso. No es ¡puf! Y ya, llegaste. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos, pero es un proceso y es relacional. Dios contigo y tú disponiéndote a Él para que Él haga en ti lo que Él tiene que hacer. ¿Y qué del cielo y la eternidad? La tierra no es el cielo. Algunos creen que no. Si existe un cielo, ese es. Bueno, no han ido a West Virginia. Eso es un chiste estadounidense. Hay un pedazo de Colombia que dirían así, que no han ido a Honda, a Pasto. Hay lugares en el mundo que uno dice, en los Estados Unidos, yo no quiero nunca ir a ciertas partes de la ciudad de Nueva York, o la ciudad de Detroit, o la ciudad de Chicago, porque son lugares muy fuertes. ¿Sí? Si la tierra es el cielo, entonces el cielo no cubrió toda la tierra. Diría que solo cubrió la parte donde no hay hombres. El cielo no es alcanzable al mejorarse o que algún día el mundo alcanzará ciertos ideales. Vamos a llegar a la nirvana. Solo tenemos que ser buenos comunistas o buenos, ¿cómo se llama esos? Budistas. Y así vamos a llegar a la nirvana y el mundo va a cambiar y todo va a ser chévere. Hasta hay una teología que dice que el mundo, que la iglesia va a traer al bien al mundo y luego Cristo va a volver a un mundo bonito. Pues para qué volver ya, o sea, ya. Ya está bueno. Y que nosotros podemos traer eso. No lo veo en la Biblia. La realidad es otra. El cielo es la casa de Dios. El cielo no es un lugar
bonito, que ahí en las nubes y la gente con arpas y pero ¿dónde está Dios en todo eso? No es solo un lugar bonito donde vamos a estar al morir. Es la casa de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios ahorita. Vamos como sus hijos al cielo para estar con nuestro Padre. ¿Sí? Esa es la idea. Él quiere que sus hijos estén con Él. Por eso hay un cielo. No es porque Él te quiere tanto que te va a arreglar una mansión ahí con un perro que va a llegar, que tú llegas y el perro trayéndote el periódico en la boca. No sé cómo ladra con eso en la boca, pero bueno. Miramos lo que dice. Pero tenemos que entender que esta parte no hay evidencias, no hay argumentos como hemos hecho con la existencia de Dios o con la creación del universo. Tenemos que tomarlo por fe. Pero si Dios tiene evidencias en la Biblia, si hay evidencias y podemos percibir la realidad, debemos poder también creer el resto que donde no hay evidencias. Porque tenemos la seguridad de lo que se ve, podemos confiar en lo que no se ve. La salvación no es un salto ciego en la oscuridad, se basa en una realidad que se puede percibir. En el hogar de mi Padre, dijo Jesús, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde? El hogar de mi Padre. Ni lo llama el cielo. Él lo llama el hogar, o es la casa del Padre. Eso es donde vamos donde el Padre, porque la salvación es relacional. No es que voy al cielo para jugar con mi tablet y no relacionarme con gente. Lo más probable es que en el cielo vamos a tener gente alrededor de nosotros mucho del tiempo. Y si no hemos aprendido a relacionarnos bien aquí, tenemos que ir ahí, porque ahí hay gente. Los redimidos, los hermanos. Así que tenemos que quitar la venda y mirar la realidad tal cual y decir, ya, es un elefante. Quitar la venda es conocer la realidad como Dios nos lo ha presentado en la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Proverbios 9:10. Esa primera frase, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, se ve 3 veces en la Biblia. Y si Dios lo dice 3 veces, es cierto. El principio, el inicio de ser sabio es temer al Señor. Hay mucha gente que no temen al Señor y por eso no tienen ni los inicios de sabiduría. Están tocando el elefante y diciendo, me parece que es un muro. Pero tienen que quitar la venda y mirar la realidad como lo pinta Dios en la Biblia. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú nos presentas en tu palabra. La realidad como realmente es, sin tinta, sin lentes oscuras o rosadas o azules, cambiando y mintiéndonos. Tú no nos mientes, nos muestras tal y cual son las cosas. Gracias por eso. En eso podemos confiar, porque son verdades sólidas. Y del resto podemos confiar, sabiendo que tú vas a cumplir, tú vas a venir por nosotros.
vas a llevarnos a esa casa del Padre. Porque tú eres nuestro Creador y Padre. En tu nombre. Amén.